Muy bien, chicos, pues vamos a continuar un poquito todavía retroalimentándonos con el tema de EBC. Y bueno, ¿qué más? Como tratar de cerrar un poquito todo el tema del EBC, sino a través del método, de conocer lo que es el método Brundtland. Si bien no estamos todavía en el módulo en donde se enseñan los diferentes métodos de tratamiento en el que se puede rehabilitar a un paciente neurológico, considero que aquí cabe perfectamente bien lo que es aprender a conocer lo que es el método Brundtland. Así que bueno, pues ¿qué es el método Brundtland? Es un método el cual busca estimular las sincinesias o los movimientos involuntarios. También le llaman sinergias, pero me gusta más el término sincinesias, que hace referencia a movimientos involuntarios, ya que sinergias son, bueno, yo lo llego a relacionar un poco más con esta acción de los músculos de poder ayudar a otro músculo a realizar cierta acción, y sí, de alguna manera una sincinesia, un movimiento involuntario requiere que otros músculos estén interactuando al momento de ejecutar el acto motor. Pero digo, esto es nada más como cuestiones de un poquito de terminología. Me gusta más el apartado sincinesia, que hace referencia precisamente al movimiento involuntario que aparecen en los pacientes. Pero bueno, entonces Brundtland es un método que va estimular esta aparición de sincinesias, pues realmente lo que busca el Brundtland es, ¿sabes qué? A través de este movimiento involuntario, de este movimiento reflejo, lo que vamos a provocar es que conforme se hace constantemente este movimiento, vamos a realizar o vamos a programar al sistema nervioso para que el movimiento se vuelva después voluntario. Y es que dentro de las teorías del control del movimiento o teorías del control motor, hay una teoría que se llama la teoría refleja, en la cual nos dice que nosotros nos movemos o aprendemos a movernos a través de patrones reflejos, y después nosotros integramos esos reflejos, los hacemos voluntarios, y estos movimientos voluntarios después los integramos y los hacemos automatizados o automáticos. Y en un principio, conforme vamos teniendo este desarrollo del ser humano desde la etapa infantil hasta, bueno, digo, toda esta etapa infantil de la lactancia y demás, tiene sentido que tiene mucho sentido esta teoría, ya que un bebé se mueve en un principio a través de puros reflejos. Conforme va creciendo, el mismo sistema nervioso va madurando, y esto permite poder realizar que estos movimientos reflejos, el mismo bebé los integre a un movimiento voluntario, y el movimiento voluntario después lo hace automático, ¿no? Entonces Bromström dice eso: hay que trabajar el movimiento reflejo para hacerlo automático y después hacerlo, reflejo, voluntario y después automático. Y esa es la manera de Bromström. Pero además Bromström nos dice algo bastante interesante, y es que nosotros no debemos de buscar la rehabilitación de un paciente a través de una lista de ejercicios. Es decir, pues va a tener que usar, por ejemplo, flexión de cadera, va a hacer flexión de hombro, extensión de codo, ¿no? O sea, lo que Bromström busca es que tú des actividades orientadas a una función en concreto. Y realmente esto no es exclusivo de Brundtland, sino es ya parte de lo que son los métodos de neurofacilitación, o los conceptos de neurofacilitación ya trabajan de esa manera. Trabajan con una actividad orientada en una función en concreto. Entonces, por ejemplo, al paciente con una lesión neurológica, no le pedimos que haga por ejemplo, si yo tengo una escalerilla, no le pido que levante el brazo 10 veces, sino lo que le pido es una función en concreto. Yo le voy a pedir que suba o baje estas escalerillas. Yo le voy a pedir que alcance la botella a cierta altura. Yo le voy a pedir, por ejemplo, que simule que estamos como tendiendo la ropa en un tendedero. Entonces, esto de tender la ropa, imaginándonos el tendedero, pues involucra el movimiento de flexión. Entonces,
el ejercicio ya no, el paciente ya no lo va a percibir como un ejercicio per se, sino lo va a realizar o lo va a percibir como una actividad con propósito, una actividad significativa para el paciente, porque ese movimiento, pues claramente lo va a ocupar en sus actividades de la vida diaria. Entonces, generalmente los métodos de neurofacilitación ya empiezan a trabajar de esa manera. O sea, ese es el enfoque que se le trata de dar, ¿no? Y pues bueno, a conocer, bueno, esto ya del que EBC libera reflejos patológicos, ya lo habíamos comentado en la diapositiva anterior, pero esto es con lo que me quiero centrar ahorita porque nos ayuda a comprender mucho mejor lo que es la recuperación de un paciente con EBC, sobre todo con una secuela de hemiplegia. Según Brunstrom, todo paciente que sufre una hemiplegia después de un EBC debe de atravesar por 7 fases. Estas fases son las siguientes. Fase número 1, hipotonía. Fase número 2, comienzo de la recuperación. Control voluntario de las sinergias básicas. Inicio de combinación de movimientos. Combinaciones más complejas. Hipertonía desaparece. Y no hay diferencia en el lado contrario. Esa es la séptima fase. Cada una de estas fases tiene claramente una importancia porque me va marcando la pauta en el momento en el cual el paciente va mejorando o en su defecto se queda estancado o puede ir retrocediendo. Por lo general se llega a saber que lo que es los pacientes con alguna secuela con EBC, perdón, déjenme mover un poquito la cámara para que se centre, ahí está. Pues bueno, tanto cuando está el paciente con hemiplegia, tanto el miembro superior como el miembro inferior pueden presentar o pueden estar, digamos, descoordinados en cuanto a las fases de Brunstrom, mientras que el miembro superior puede encontrarse en una fase 4, el miembro inferior puede encontrarse en una fase 5, una fase 6, ¿no? O sea, siempre puede haber un dispar en cuanto a las fases y en cuanto a los miembros. Y esto se debe precisamente porque habíamos comentado de la representación cortical que tiene el sistema nervioso. Como el sistema nervioso posee mayor representación a miembro superior, pues le va a dar mucho mayor, digamos, importancia al miembro superior y por lo tanto va a ser más difícil la recuperación de nuestros pacientes. De tal manera que justamente el miembro superior en un paciente con hemiplegia siempre va a ser más difícil de recuperarse y va a ser más, casi siempre el paciente se va a estancar en lo que es la fase 3 o en lo que es la fase 4. La fase 3 habla donde la hipertonía sube al máximo, ya presenta el paciente espasticidad. La fase 4 es cuando la hipertonía comienza a descender, pero no cede completamente, sino que baja pero se queda. Entonces el paciente hemipléjico de mucho tiempo puede estancarse en fase 3 y en fase 4 en miembro superior, mientras que en miembro inferior, perdón, puede encontrarse en una fase 5 o en una fase 6, o sea, la hipertonía ha desaparecido, la influencia sincinésica ha desaparecido o ha descendido, pero vemos un poco de mayor recuperación en miembros inferiores. Así que esto ya nos debe de dar una idea de cuál debe de ser de alguna manera nuestra prioridad al momento de rehabilitar. La prioridad debería de ser el miembro superior y digo debería de ser, pero no siempre como profesional de la salud, posiblemente tú quieras como imponer de alguna manera el objetivo de rehabilitar el miembro superior porque claramente es indispensable para las actividades de la vida diaria. Sin embargo, tal vez para el familiar no sea tan indispensable el que rehabilites el miembro superior, sino él prefiere que rehabilites o que aceleres o promueves el proceso de recuperación en miembros inferiores, porque a los familiares les interesa que suba, que baje escaleras, que se pare de su propia cama, que vaya al baño. Y esto justamente me pasó con un paciente
que yo pensaba en trabajar más miembro superior, pero me dijeron, no, o sea, quiero que te enfoques más en miembro inferior. Claramente tratamos de hacer un balance en los objetivos que yo tenía y con los que ellos pretendían, pero es importante, y saliéndome un poquito, solo un poco del área, ya que poder cumplir las expectativas que los familiares tienen es indispensable para que se adhieran precisamente al tratamiento en la medida de lo posible. Si tú empiezas a realizar un tratamiento en el cual la familia no estás siendo supliendo sus expectativas, pues el familiar va a estar en disgusto con la terapia, el mismo tal vez paciente no le va a agradar, va a estar con una actitud negativa, con una predisposición que no va a ayudar a la recuperación. Entonces, no se trata de hacer lo que el paciente quiera, pero se trata de equilibrar entre nuestros objetivos y los objetivos del paciente, porque al final recordemos que nosotros somos una ayuda para lograr lo que los pacientes y los familiares buscan. Nosotros solo somos esa ayuda complementaria. A veces uno puede decir, pero es que ellos no saben qué es lo que buscan. O tal vez estén dando una idea muy idealista del paciente, ¿no? O sea, tal vez el paciente, los familiares quieran o están esperando que camine cuando no se va a poder caminar. Claro, aquí vamos de nuevo, habrá momentos donde debamos de bajar esas expectativas si están muy altas y hacerle saber que posiblemente no va a poder caminar o que no vamos a poder recuperarnos en tanto tiempo o con la terapia en tantos días no se va a lograr tal objetivo. Entonces, bueno, hay que también saber equilibrar esos apartados, pero nada más como para que puedan recordar que es importante preguntar las expectativas y poderlas suplir para poder equilibrar para poder equilibrar entre lo que yo quiero hacer y entre lo que los pacientes desean ser, porque, pues bueno, es eso. Y avanzando un poquito, vamos a ver a más detalle cada una de estas fases que me parece muy interesante llegar a saber porque nos pueden dar una perspectiva de qué tanto está avanzando nuestro paciente con una secuela de un EBC. En la primera fase, que es la hipotonía, pues va a haber una manifestación del tono muscular bajo, prácticamente. Hay una pérdida del tono muscular. Esta se va a producir después del episodio del EBC o del ictus. Existe una imposibilidad del movimiento voluntario en las extremidades afectadas y esto puede variar entre cada paciente, puede ir durando de 3 a 4 semanas, puede durar menos. Es bastante, entre comillas, variante esta fase, pero es importante saber que es fase de hipotonía y aunque sea una fase hipotónica, una fase flácida, yo debo de realizar el tratamiento lo más pronto posible para que este paciente no prolongue mucho la parte de hipotonía, sino todo lo contrario, ¿no? Pase a la fase 2. En la fase 2 se llama comienzo de la recuperación y aquí empiezan a aparecer ciertas sincinesias involuntarias, sobre todo sincinesias de flexión o de extensión en las extremidades. Hay una respuesta mínima en el control voluntario, es decir, el paciente pues empieza como a flexionar, a extender el brazo, el hombro, perdón, puede flexionar el codo, extenderlo, empieza a haber una recuperación, pero sobre todo también pueden aparecer ciertas sincinesias de imitación y sincinesias globales. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestro paciente está en la fase 2? Podemos hacer una prueba de las extremidades superiores en la cual le vamos a pedir vamos a observar si en la mano hay una flexión activa de los dedos. Si yo le pido a mi paciente que cierre el puño y trata de hacerlo, o sea, hay una ligera flexión, quiere decir que mi paciente puede llegar a estar en fase 2 de miembro de Brunstrom, perdón. Ahora seguimos con la fase 3. En la fase 3 hay un control voluntario y parcial de algunas sincinesias o de algunos componentes de las mismas. Aquí el paciente puede tener cierto control
de estas sincinesias. Ahora, parece un poco extraño cómo que se tiene el control de algo involuntario. Lo que hace referencia a esto es que el paciente va a estar de alguna manera más consciente de que cuando trata de levantar, si el lado sano, el lado afectado puede llegar a desplazarse o puede llegar a moverse. O sea, el paciente puede ser consciente de que ciertos movimientos pueden hacer que el lado afectado se empiece a mover. Entonces, a eso se refiere como tener el control voluntario. No es que el paciente pueda levantar el hombro o la pierna de manera voluntaria, ¿no? Ah, ¿Qué pruebas nosotros podemos hacer en esta fase? Nosotros le podemos pedir de igual manera una prueba en la mano muy sencilla y le vamos a pedir que cierre el puño y le vamos a pedir que cierre el puño. Y si el paciente logra cerrar el puño o nosotros observamos que el paciente empieza a empuñar los dedos, pues definitivamente ese paciente ya se encuentra en fase 3. Por lo general los pacientes que nos llegan como ya después de mucho tiempo del ictus o del evento y no han sido atendidos previamente, por lo general se quedan en esta fase 3 y en la fase 3 nosotros observamos cómo ya hay un atrapamiento de lo que es el pulgar y nosotros pues ahí ya nos damos cuenta que el paciente se quedó estancado en esta fase porque hubo un atrapamiento. ¿De qué otra prueba podemos hacer? Podemos hacer una prueba que se llama prensión de gancho. Esta prensión de gancho consiste en lo siguiente. Vamos a poner los dedos en ligera flexión y si el paciente es capaz de mantener los dedos en esta ligera flexión, eh, nosotros vamos a decir, bueno, está en fase 3. O sea, el paciente puede hacer este movimiento de manera voluntaria, ¿ok? No es que cierre el puño completamente, sino que le pido que haga una ligera flexión y que lo mantenga. Esta ligera flexión es un movimiento mucho más complicado que hacer el puño cerrado, porque cerrar el puño es un movimiento global, mientras que hacer una ligera flexión es un movimiento más específico, más fino y requiere de cierto mayor control cortical de lo que es el movimiento. Así que si el paciente me logra hacer una ligera flexión y mantiene mis dedos, quiere decir que está en fase 3, va mejorando en su control. Y bueno, aquí es en donde ¿qué otras pruebas podemos hacer? No en miembro superior, sino en miembro inferior. En miembro inferior aquí vamos a hacer lo que se llama el movimiento de triple flexión o la maniobra de Bechterew, que es la que veíamos anteriormente. Entonces aquí nosotros hacemos maniobra de Bechterew. Si aparece maniobra de Bechterew, que recordemos que la maniobra de Bechterew es cuando flexiono los dedos y hay una triple flexión en cadera, en rodilla y en tobillo, pues bueno, esta triple flexión me va a indicar que el paciente se encuentra en fase 3 de Brumstrom. Ya para la fase 4, bueno, y recordar algo importante, en la fase 3 es cuando hay una hipertonía, la hipertonía o la espasticidad se presenta al máximo. En la fase 4 la hipertonía empieza a descender, esa espasticidad empieza a descender y el paciente va a ser capaz de realizar algunos movimientos que no se encuentra dentro de los trayectos sinérgicos y lo hace de manera progresiva. En esta fase, comienza a declinar la hipertonía, pero ¿a qué se refiere que el paciente va a ser capaz de realizar movimientos que no se encuentran dentro de los trayectos sinérgicos o dentro de las sincinesias? El paciente, ya está. El paciente para este punto, en la fase 4 de Brumstrom, va a poder controlar de alguna manera, por ejemplo, el miembro superior va a tener mayor control de lo que es la flexión de hombro, va a tener cierto mayor control en cuanto a la flexión y a la extensión del codo y en general tiene esa capacidad de tener mayor control del movimiento. A eso es como que a lo que se va a llegar a referir.
En cuanto a las pruebas que nosotros podemos hacer en la extremidad superior para corroborar que el paciente se encuentra en fase 4, ah, una prueba muy sencilla es pedirle al paciente que con su mano la lleve a la región sacra. Este movimiento de llevarlo a la región sacra va a involucrar que haya una o tiene que haber una inhibición del pectoral mayor para que este paciente lo lleve a esa región. Si el paciente no logra llegar la mano a esa región, quiere decir que todavía el pectoral mayor se encuentra hipertónico y no me está permitiendo llegar a esa zona, lo cual quiere decir que el paciente está todavía en fase 3. Sí, el paciente todavía puede estar en fase 3 o en proceso de pasar a la fase 4 y que yo también me da un indicio. Tengo que estar trabajando más el pectoral mayor porque no está siendo inhibido o la espasticidad está siendo bastante alta y necesito bajarlo para que me permita llegar a ese rango de movimiento. Y esto a su vez, de alguna manera, un pectoral mayor hipertónico o espástico pudiera generar sobre el tiempo, puede llegar a ser un factor de riesgo más bien para desarrollar algún síndrome doloroso de hombro. Ahí está. Luego, ¿qué otras pruebas tenemos para saber si está en la fase 4? Vean, aquí ya tenemos un poquito de más pruebas, pero una de ellas es pronosupinación con el codo flexionado a 90 grados. Sentado, al paciente insistiremos a que lo haga poniendo las manos con la palma hacia arriba y comparando con el otro lado para denotar la diferencia. Entonces aquí le voy a pedir a mi paciente con el codo flexionado a 90 grados, va a estar sentado el paciente, y le voy a pedir que ponga su palma hacia arriba y su palma hacia abajo. Lo que voy a hacer es estar comparando el lado sano y el lado afectado. Si el paciente debe de ser capaz en la fase 4 de hacer este movimiento, de hacer una pronoisupinación a 90 grados. Claramente, si no existe esta supinación a 90 grados, pronosupinación a 90 grados, puede indicarme que todavía haya una hipertonía en los pronadores, en este patrón flexor en pronadores, y esto me está impidiendo el movimiento, así que todavía no sé, el paciente no se encuentra en fase 4, sino se encuentra en una fase 3 posiblemente, que es cuando la hipertonía está muy alta. Y en la mano, el paciente, yo sé que está en fase 4 cuando el paciente puede hacer una flexión y una extensión de muñeca. Y aquí algo también muy curioso, dice prensión lateral. Le decimos que cierre el puño y luego le instamos a que agarre un lápiz entre el pulgar y el lateral del dedo índice. Jalamos del lápiz para garantizar que la prensión es de calidad. En este caso, esta prensión lateral, le voy a pedir a mi paciente que va a colocar un lápiz en lo que es el borde lateral del dedo índice, lo va a presionar con su dedo pulgar y yo en este momento le pido que cierre el puño y en esta posición le voy a pedir, bueno, más bien yo voy a sacar o yo voy a tratar de jalar lo que es la pluma o el lápiz. Claramente un paciente que definitivamente tiene una, una fase 3, está en una fase 3 de hipertonía, yo lo puedo sacar, aunque parezca raro, pero lo puedo sacar de alguna manera más fácil este mismo lápiz porque no sé, el paciente, para que no, el paciente tiene que realizar una presión muy precisa, un movimiento mucho más preciso para evitar que yo saque esta pluma. Entonces necesita de un cierto mayor control. En cambio, en una fase 3, por ejemplo, el paciente puede estar en esta posición y a pesar de que justamente hay una espasticidad y uno pensaría, no, pues va a tener mucho más fuerza, se me va a dificultar, pues la espasticidad va a ofrecerme una prensión global, o sea, no me va a presionar de manera, válgame la redundancia, precisa sobre lo que es la pluma o el lápiz, sino se va a extender.
Y aquí también yo sé que el paciente se encuentra en fase 4 si en los dedos puedo tener una semi-extensión voluntaria de los dedos. O sea, no hay una extensión completa de los dedos, pero sí el paciente me permite una ligera extensión de estos dedos. Entonces esto ya, ahí vamos avanzando. En cuanto a miembro inferior, lo que nosotros vamos a ver es que el paciente puede flexionar la rodilla por debajo de la silla más de 90 grados al estímulo de resbalar el pie sobre el suelo y realiza la flexión dorsal del tobillo aislada. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, como ustedes lo acaban de leer, si el paciente puede realizar una dorsiflexión dorsal del tobillo, de manera aislada, ese paciente puede estar en una, ya fase 4 de Brunstrom. Y otro muy sencillo es el paciente, yo lo tengo aquí sentado, perdonen mis dibujos, pero aquí yo tengo al suelo. Si el paciente puede flexionar la rodilla más de 90 grados, deslizando su talón desde el suelo, o sea, con que logre pasar más de 90 grados de manera voluntaria, quiere decir que la espasticidad está disminuyendo en miembros inferiores y permite una flexión de rodilla mucho mejor. Luego en la fase 5, de igual manera, ¿cómo sé que el paciente va progresando? En la fase 5, las cincinesias van perdiendo más actuación, ya no hay tanta predominancia de las cincinesias, sino que el paciente ya lo hace todavía mucho más voluntario. ¿Y cómo sé que el paciente se encuentra en fase 5? En fase 5 nos vamos a saltar hasta lo que es muy rápido la mano. Con respecto a la mano, el paciente va a ser capaz de efectuar estos movimientos sin ningún problema. Prensión palmar, es capaz de coger un bolígrafo como si fuera a escribir con él. Prensión esférica, es capaz de coger la mano del explorador como si de una pelota se tratara, por ejemplo. Una prensión cilíndrica, más bien esto es una prensión cilíndrica. Aquí el paciente puede tomar un vaso o un cilindro, y de esa manera yo sé muy sencillo que el paciente se encuentra en fase 5. Si ustedes aquí observan o le ponen pausa al video, podrán observar algunas otras pruebas que se pueden llegar a realizar para poder diferenciar que el paciente se encuentra en fase 5. Y algo también interesante es que en cuanto a la mano ya existe un mayor control de la extensión voluntaria de los dedos. No es completa, pero ya hay. Y en la fase 5 también con respecto a lo que es el miembro inferior, ¿qué va a pasar? Pues bueno, puede flexionar la rodilla con la cadera en extensión, como si fuera a chutar un balón. Entonces el paciente, por ejemplo, se encuentra acá, está parado. Perdón de nuevo mis dibujos. Yo tengo aquí la rodilla. Está. Entonces el paciente lo que puede hacer es lo siguiente. Puede flexionar, puede flexionar la rodilla, ¿ok? Puede flexionar la rodilla. Este según yo es el tobillo. Puede flexionar la rodilla. Ahí está. Mucho mejor. Aquí está su cadera. Aquí vamos a ver que está el balón. Pongamos un balón. Y el paciente ya es capaz de flexionar la rodilla con una extensión de cadera y de ahí extiende la rodilla. De esa manera yo puedo saber que el paciente se encuentra en fase 5 y además de poder realizar una flexión dorsal aislada del tobillo, sí, todavía seguimos avanzando sigue presente la capacidad del paciente de tener una flexión aislada del tobillo. Ya en la fase 6, todavía la cosa se vuelve todavía mucho más rápida de valorar porque el paciente ya prácticamente presenta movimientos articulares aislados. O sea, ya le puedes pedir movimientos en diferentes planos de manera específica y el paciente te los va a dar. Hay una coordinación muy similar a la normalidad. ¿Y cuáles son las pruebas que podemos realizar? Si nos vamos a mano,
El paciente va a poder hacer todo tipo de prehensión sin ningún problema, va a extender la mano completa y voluntariamente, realizará todo movimientos independientes de los mismos. Por ejemplo, ya podrá hacer una disociación de los dedos como lo estoy haciendo ahora. Podrá realizar tareas más complejas como tal vez escribir en el teclado. Podrá utilizar ambas manos al mismo tiempo. Y en cuanto a miembros inferiores, pues prácticamente se considera totalmente recuperado cuando el paciente puede efectuar la separación de la cadera con la rodilla en extensión. Es decir, el paciente puede hacer una abducción de cadera con rodilla en extensión. Sí, con rodilla. Abducción de cadera con rodilla en extensión, ya podemos decir que el paciente se encuentra recuperado, porque recuerden que una de las cosas que más dificultaba en miembros inferiores al paciente hemipléjico venía siendo la abducción. Obviamente esto es una abducción voluntaria. Cuando el paciente puede abducir voluntariamente, ya podemos decir casi que el paciente está recuperado. Faltaría claramente valorar la marcha del paciente, faltaría como ver, sí, prácticamente valorar su marcha y ver qué tan estético y qué tan normal o lo más normal posible es. Digo estético porque aunque no lo parezca, es importante que el paciente tratemos de realizar que la rehabilitación de la marcha sea también de una manera estética, pues porque obviamente involucra un aspecto psicológico importante en el paciente. El hecho de verse caminando él y que esté como rengueando, por así decirlo, va a afectar su autoestima del mismo paciente. Y pues totalmente, claramente el método Brunstrom puede todavía apoyarse de diferentes reflejos como lo que son reflejos tónicos cervicales, tónicos laberínticos, para poder ampliar todavía este abanico. Esto solamente es una guía o es una base de acuerdo a lo que es el método Brunstrom, en el cual nosotros podemos decir qué tanto ha estado avanzando el paciente. Definitivamente el método Brunstrom no es no es como el más completo, digamos, para poder saber qué tanto avance voy teniendo con mi paciente, pero es una guía, definitivamente va a ser una guía. Así que pues bueno chicos, eso es lo que justamente quería estar compartiendo con ustedes. Y de nuevo, si llegaran a tener alguna duda, pues bueno, me lo hacen saber en los comentarios.